El sábado 1 de mayo de 1886, Estados Unidos vivió la huelga más importante de su historia. 200.000 trabajadores iniciarían una huelga. Alrededor de 50.000 personas se concentrarían en un tribunal anarquista y 6 personas morirían a manos de los policías. Este evento sería el que relacionaría la fecha del 1 de mayo al movimiento obrero. Pero el movimiento obrero no se reduce a un solo evento o a un solo suceso. Ha sido el desarrollo de gran parte de la humanidad y el cine ha sido una herramienta muy importante para poder comprender las partes más íntimas de cómo se ha desarrollado el movimiento obrero. Queridos amigos de 35 milímetros, bienvenidos a un programa más. El programa del día de hoy está grabado desde casa, manteniendo la sana distancia. A nombre de la cotitular de este programa, Junuen Figueroa, mando un saludo muy cordial a todas las personas que están manteniendo las precauciones necesarias para salir de este aprieto en el que estamos. El día de ayer fue día del trabajo, un día que dentro de lo que empezamos a llamar cada día con más cotidianidad la normalidad o lo que era la normalidad, pues hubiera sido un día de asueto, un día de salir de puente posiblemente, pero que el día de hoy, en especial en pleno de la contingencia que estamos viviendo, pues resulta ser un pretexto para reflexionar y para ver cómo los nuevos tiempos están implicando y haciendo cada vez más compleja la situación laboral, así en sus términos más grosos, en sus términos más globales. El trabajo, como lo conocemos o tal y como lo concibimos hoy en día, el trabajo que podemos usar como sinónimo de un bien fundamental, de un derecho, pues es una creación moderna y que ha tardado varios años, por no decir siglos. Estamos hablando que la fecha que da origen al 1 de mayo fue en 1886. Estamos hablando de por lo menos un siglo y medio completo de este movimiento obrero. Y como todos los grandes actos de la humanidad, como todas las cosas que hacen grandes al ser humano y que son importantes en la historia, pues se ha manifestado en todas las expresiones del arte y entre ellos el cine. Pero además aquí cumple una razón mucho más... Pero además aquí cumple una función mucho más importante. La gran mayoría de los pertenecientes al movimiento obrero, en especial durante los siglos XIX y XX, no eran personas que supieran leer o que tuvieran el tiempo suficiente para desarrollarse a nivel cognitivo de una manera plena, en especial porque vivían en una situación complicada, pero también porque el poco tiempo libre del que disponían, pues lo estaban usando además para mejorar su propia situación laboral. En este sentido, el cine se convirtió en una gran herramienta para poder transmitir los valores del movimiento obrero. Y también para ir haciendo conciencia histórica en el mayor de sus sentidos a el público espectador, en especial al público de la clase media, al público de la clase media alta, que de alguna manera podía sentir que estaba lejos de este mundo laboral, de esta situación de la que se podía ver a simple vista solamente con los carteles y las marchas en las calles. Y pues esto ayudó también para que muchos sindicatos
muchos partidos políticos, muchos filántropos que tuvieran empatía por el movimiento llegaran a financiar un sinnúmero de películas para explicar el tema y para llegar a conmover o a empatizar con estas clases, que eran las que generalmente asistían al cine y que pues no veían más que a sus vecinos de calle, muchas veces ni sus vecinos, porque ya empezaba la segregación barrial, en una situación de huelga con carteles y con una incertidumbre que además los grandes medios masivos en la mayoría de los casos no se detenía a valorar de una forma positiva. Y por eso el día de hoy les hemos traído una recomendación de varias películas. Esperemos que nos dé tiempo de hablar de todas, porque sin duda el cine que habla del cine laboral es un subgénero por sí mismo dentro del cine, y es un género que se le denomina el cine de tazas o el cine de tacitas. El por qué, bueno, ya es una curiosidad, esperemos que tengamos tiempo de abordarla. En especial tuvo un gran auge con el cine soviético. Y la primera recomendación del día de hoy es una película soviética, muy posiblemente de culto, muy difícil de obtener, pero les aseguro que aquellos que están interesados en el tema no tendrán ningún problema en ir al Chopo o en ir a la Cineteca Nacional para conseguir esta película. Se llama El acorazado Potemkin. Su nombre original, voy a tratar de mencionarlo, sería Bronislaw Potemkin. Bueno, no era tan difícil. Es una película dramática e histórica de 1925. Está dirigida por Sergei Einstein y esta película narra lo que ocurre en el motín ocurrido en el acorazado Potemkin en el año 1905, cuando la tripulación se rebela contra los oficiales de la armada zarista. Como pueden ver, es una película pues más que nada panfletaria, con todas sus letras. Tiene el financiamiento de la Unión Soviética, habla sobre la caída de los zaristas, pero está considerada como una de las grandes películas sobre el movimiento obrero, porque nos narra de una manera muy íntima lo que ocurre en la tripulación de un barco que le pertenece al zar, y por supuesto a los momentos calientes, a los momentos contundentes de cómo el movimiento laboral se está apenas germinando. Entonces esa es la primera recomendación, El acorazado Potemkin, con N al final y con K. Por si quieren empezar a buscarla, es una obra de 1925. Entonces, a nivel de estudio, de estudio cinematográfico, en especial de producción y en especial del estudio del discurso el discurso panfletario soviético, creo que es muy interesante. Esta sin duda una película que es más para estudiarse que para disfrutarse, aunque sé que más de alguno de nuestros escuchas la va a disfrutar. Nuestra siguiente recomendación es Novecento o Novecento, que vendría a ser el título oficial, el título en su lengua original. Es una producción cinematográfica de 1976, producida por Bernardo Bertolucci, con Robert De Niro y Gerard Depardieu. Tienen lo que serían los que ocuparían los papeles principales, y acompañados de un enorme reparto, que es una de las cosas que iremos viendo a lo largo de estos filmes. Una de las grandes características a nivel de producción será el enorme conjunto de actores extras que se requieren para rodar estas escenas, ya que estamos hablando de movimientos obreros, de huelgas, de marchas,
y el esfuerzo por lograr la ambientación, el esfuerzo por controlar al montón de personas, insisto, a nivel de producción es importantísimo. Y me quiero detener un poco más en Novecento, porque aparte de ser un poco más reciente, de tener un lenguaje que podemos disfrutar más como espectadores del siglo XXI y de tener grandes actuaciones, tiene una peculiaridad, y es que se puede conseguir de forma gratuita en YouTube en formato de miniserie, ya que dura 5 horas. Es decir, se estrenó originalmente con una duración de 5 horas y pues obviamente eso no le ayudó a que le fuera muy bien en los cines, pero como dije anteriormente, parece ser que hay bastantes intereses en que esta película sea vista, y hay personas que permiten que pueda ser vista la miniserie en YouTube. No hay problema de derechos en esta, así que se podría decir es de free use o de uso justo. Más que free use es uso justo. Está producida por una producción europea Associati, pero la distribución la tiene Fox, así que pues pueden darse cuenta, ¿no? O sea, es curioso cómo es una película que definitivamente, si fuera alguna otra, o que abordar algún otro tema, no estaría tan a la disposición. Entonces, pues veanla, aprovechenla, que algún partido político italiano está financiando que se pueda ver libremente, y disfruten de esta grata producción. No les cuento más, solamente pues les diré que habla de las primeras décadas del siglo XX en Italia. Sería una contraparte de lo que estaba ocurriendo con las películas del Padrino en Estados Unidos, pero esto ocurre en Italia. Vamos a ver qué tal. Recomendadísima. Además son 5 horas. Si usted estaba buscando una serie, pues ya la va a tener. La siguiente película es La clase operaria Valparaíso, o la clase obrera Valparaíso. La clase operaria va en Paraíso, que sería en italiano, y es una película de 1971 dirigida por Elio Petri, y es nuestra siguiente recomendación. Esta película tiene la cualidad de haber ganado el Festival de Cine de Cannes en 1972. Esta habla sobre la denuncia de las condiciones laborales en las fábricas a través de la historia de un obrero modelo, que a raíz de un accidente se convierte en un sindicalista. La película es un poco más de culto, un poco más contemporánea, si se puede decirle contemporáneo, algo que ocurrió en los 70s, pero definitivamente vale la pena verla por el discurso cinematográfico que ofrece, y decir que pocas películas con estos temas, podríamos decir, tan cercanos, llegan a ganar en el Festival de Cine de Cannes de Italia. Por lo menos ahora, en estas épocas. En aquellos tiempos me imagino que era mucho más romántico. Y pues casi siempre hablamos de los movimientos obreros, los relacionamos casi inevitablemente a el movimiento comunista, y por consecuencia, o junto con pegado, al movimiento ateísta. Sin embargo, también existe o existió un movimiento obrero católico, un movimiento trabajador católico, y este tuvo una principal fuerza dentro de los Estados Unidos. Fue llevada por Dorothy Day, una mujer que se hacía llamar a sí misma obrera y sierva de Dios, y hay una película que narra su vida a partir de que ella es arrestada por protestar contra la guerra de Vietnam.
dentro de la celda donde está ella pues reflexionando, toma una decisión que le hará cambiar el resto de su vida, y el resto de su vida estará dirigido en crear un movimiento de trabajadores católicos. Este movimiento pues está bien entrado a todo lo que es el sindicalismo, el movimiento laboral, pero tiene esta cualidad de no estar ligado al movimiento soviético, al movimiento socialista. Entonces es una curiosidad. La vida de Dorothy Day transcurre, insisto, desde los años 70 hasta 1980, y también cuenta con la participación de un cofundador, Peter Maurin, que será pues quien le dé un poco de continuidad a su movimiento. Entonces esta es otra recomendación, más como curiosidad que como por su lenguaje cinematográfico, pero también pues para hacer comparaciones, ¿no? Cómo es el movimiento laboral visto desde la perspectiva católica. Otra película, grandiosa película, elegida por los votantes de 20minutos.es como la mejor película que habla sobre el movimiento obrero, es una película llamada Germinal. Esta película está basada en una novela homónima de 1885, escrita por Émile Zola, y fue dirigida por Claude Berry. Cuenta con la actuación de Mignon, Renaud y Gerard Depardieu. La historia de Germinal inicia a finales del siglo XIX, en una mina al norte de Francia. Hay un maquinista, una persona, bueno, todavía existen los maquinistas, pero ya casi no los ubicamos en el imaginario colectivo, una persona que maneja los trenes, se ha quedado sin trabajo y llega a la ciudad para ver si puede encontrar trabajo ahí. Ahí encuentra dónde quedarse a dormir con una familia y se enamora de la hija mayor. En la mina de carbón, ellos encuentran un puesto de trabajo para él, pero después se da cuenta de que las condiciones de trabajo son tan inhumanas que él mismo inicia a los otros mineros a que inicien una revuelta. Estamos hablando de los años 1800 del norte de Francia, pues todavía algo fresca lo que viene siendo la Revolución Francesa. Entonces hay un espíritu revolucionario francesista muy álgido todavía en estos mineros, muy álgido todavía en este maquinista, y se trata de darle una revuelta contra la burguesía y esperando pues un mejor salario y una mejor condición. Esta película fue rodada en 1994, es la más contemporánea por lo menos la más contemporánea que hemos nombrado hasta ahora. Ganó 12 premios César franceses, que serían el equivalente a los premios Oscar, y en 2 categorías, mejor fotografía y mejor vestuario, ha tenido otra gran cadena de premios europeos. Sin duda alguna, esta es una de las películas que el público ha elegido, no solo porque la producción, digamos, es más fresca, es más contemporánea, sino además porque trata de abordar las cosas desde una manera mucho más sencilla, desde una manera en tiempos menos complicados y de una manera que llega más a lo que es lo íntimo, lo personal, el cómo llegar a vivir a una casa ajena, cómo llegar a una ciudad desconocida y después cómo desarrollar una relación amorosa en esas condiciones. La verdad es que no les voy a dar más detalles, creo que también es un poquito difícil de conseguir, es
una película también muy de culto. No obstante, haciéndole la luchita, seguro la encuentran. Germinal, así como aquel germen, que germinó, pero con al final, Germinal. Es una película. Si no la encuentran así, pongan el nombre de su director, Claude Berry. Claude Berry. Y finalmente, una de las películas que pues habla más, que es icónica y es así la más contemporánea que les vamos a presentar el día de hoy, Los Miserables, basada por supuesto en la película Los Miserables, basada por supuesto en la novela de 1862 escrita por Víctor Hugo, que sería durante muchos años una obra, un musical de teatro, una gran producción de Broadway, y que esta persona, Tom Hopper, decide llevarla al cine, pues tras mucha especulación, en especial tras mucha especulación de los amantes del teatro. Y pues por supuesto no faltó quien se ofendió, porque siempre que se hace una adaptación de un gran medio a otro gran medio, pues siempre habrá quien se queje. Sin embargo, la película es hermosa, tiene esa saturación que por cierto es muy, muy específica de esos años, de los primeros años de la década pasada, que le queda muy bien a la obra. Musicalmente no tengo yo nada que opinar porque ese no es mi área, pero cuidaron mucho respetar la producción. Fue producida en 3 diferentes países, por Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Tiene una duración de 158 minutos, lo cual también se agradece que no sea demasiado larga. Y por supuesto narra la historia de Los Miserables de Víctor Hugo, uno de los grandes clásicos de la literatura universal. El argumento es de lo más sencillo, habla de cómo un ex convicto es dejado en libertad condicional después de haber sido apresado por robar una hogaza de pan, una pieza de pan, un bolillo, y cumplir 19 años de condena. Tiene un caminar por diferentes pueblos en donde no lo dejan caminar, no lo dejan trabajar por estar sujeto a su libertad condicional, y después llega a una iglesia donde le dan comida y refugio, pero él durante la noche les roba el dinero. Después de esto iniciaría una persecución que no es más que un pretexto para mostrar la vida de Francia en los años 1815. Y pues también el detonante, el saber por qué existe un movimiento obrero, cómo comenzó todo y qué es lo que se ha construido a partir de todos estos años, es pues una obra que hay que ver sobre todo por situación histórica. Es bastante reciente, 2012, yo creo que se puede encontrar en algún sitio de streaming. Y pues se nos agota el tiempo. En nombre de la cotitular de este programa, les agradezco mucho. Si no tuvieron tiempo para apuntar en un papelito las recomendaciones, no se preocupen. Les recuerdo que todos los programas se suben aproximadamente con 1 o 2 días de diferencia a la página de iJun Play, la página de producción audiovisual del Instituto de la Juventud Moreliana. Ahí pueden encontrar este programa junto con otros anteriores y además con un pequeño loop de video que pues hace un poquito más disfrutable el recordar el programa de radio de la semana anterior. Mando un especial saludo a las autoridades del Instituto de la Juventud Moreliana y de Radio Nicolaita que hacen posible este programa. Un saludo muy especial a todos los miembros del Consejo Juvenil de la ciudad de Morelia, del Consejo Ciudadano Juvenil de la ciudad de Morelia,
que también pues nos han estado apoyando para seguir haciendo material en estos días de contingencia, en estos días de aislamiento social. Y pues bueno, muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde. Prometo traerles sugerencias un poco más normalitas, un poco menos de culto, un poco más a color. Nos vemos. Esperamos que hayas disfrutado de la función. La próxima semana volveremos con más recomendaciones. Mientras tanto, quédate en casa y sigue disfrutando de Radio Nicolaita. Los jóvenes juntos, transformando el futuro de Morelia.